Agustina Girón, ya tenemos dos comunicaciones en línea, están conectados, ¿no? Así es, están Roberto Kachanowski y Luis Miguel Echeverría, quienes les agradecemos por este contacto. Noticias, ¿no? Esta semana, ¿por dónde empezamos? A ver, arrancamos por Luis Echeverría. Sí. ¿Cómo han recibido estas noticias, ¿no? Que tienen que ver con el Fondo Estabilizador del Trigo y las retenciones a la harina y el aceite de soja? Bueno, recibimos los productores esta noticia de la peor manera, ¿no? Porque en definitiva, a lo grave que es subir presión impositiva, todavía a lo mejor es más grave que el gobierno haya cambiado de posición en 15 días. El gobierno llevó buena parte de su plana mayor a Expoagro hace unos días y anunció exactamente lo contrario, que no iba a subir impuestos. Hubiesen aprovechado Expoagro para anunciar la suba de retenciones, claro. ¿No? Hubiese sido lindo ver cómo les iba en esa visita. Claro. En un contexto donde no se entiende que un gobierno se queje y ponga retenciones cuando el principal producto que exporta su país sube de precio. Claro. Estar festejando y utilizar esos dólares para hacer rutas, escuelas, puentes, infraestructura, mejorar la competitividad. O sea, no utilizar esta gran oportunidad que nos da el mundo nuevamente de demandar de una manera tan importante el principal o los principales productos que nosotros producimos. O sea que todo negativo, y esto está generando un gran rechazo por parte del campo. Ha habido reuniones que entendemos que esta vez es muy diferente al 2008 porque hoy tenemos un Congreso equilibrado. En aquel momento, como recordarán, el oficialismo, el kirchnerismo tenía una absoluta mayoría, era imposible prácticamente evitar que se llevara adelante una política como la actual. En este momento hay un Congreso diferente, hay legisladores que están actuando bien, que están representando bien a sus distritos, y ahí es donde creo que hay que dar la batalla. Seguramente Echeverría después nos va a contar algunas medidas que se vienen de parte del campo. Ahora, le quiero preguntar a Kachanowski para que la conversación fluya por los dos sentidos, porque a nivel económico la comunicación del gobierno fue guerra contra la inflación, declaración del presidente con poco contenido, habla al otro día Julián Domínguez, ministro de Agricultura. ¿El problema de la inflación, entonces, es del campo, de acuerdo al análisis económico? Kachanowski, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. ¿Cómo te va? Hola, Roberto. ¿Cómo andás? A ver, vamos a poner de esta forma. Más que guerra contra la inflación, es guerra contra los que producen, ¿no? Porque en realidad es siempre castigar a los tipos que tienen más productividad en la Argentina. Primera cuestión que no me parece menor y no está desligada del ámbito económico, que es la relación que hay entre calidad institucional y crecimiento económico. Un país donde un presidente aumenta los impuestos como si fuese Juan sin tierra es un país sin instituciones. O sea, el Congreso es el que puede establecer impuestos, no es el presidente de la nación. Claro. Si no, estamos en una monarquía, tipo la monarquía absoluta. ¿Por qué se firmó la Carta Magna? Porque justamente lo agarraron a Juan sin tierra y dijeron, che viejo, no podés aumentar los impuestos como se te dé la gana. Así que esto es lo primero que tenemos que empezar a entender. Los presidentes no pueden poner los impuestos que se les dé la gana. Lo que pasa es que el kirchnerismo cree que puede hacer lo que se le dé la gana. Y voy a remitirme al 2008. ¿Se acuerdan la 125? Claro, ¿cómo no? ¿Qué dijo Cristina? Esa dijo, en ese momento había sacado, no sé si el 40 y pico por ciento de los votos. Dijo, a pesar que tengo el 40 y pico por ciento de los votos, voy a mandar al Congreso la autorización para ponerle el impuesto. No es a pesar, no es una concesión graciosa de su majestad que nos viene a decir que les damos la posibilidad de poder discutir si los voy a expoliar o no con impuestos. Porque esto hace a la posibilidad de crecer de un país. Si un país tiene a alguien que se comporta como un monarca, que va, le saca a uno, le da al otro como se le da la gana, es un país que no tiene inversiones. Entonces, Argentina vive, es un país que tiene recursos naturales, podría crecer y sin embargo es pobre porque tenemos esa costumbre de que los presidentes se manejan como monarcas que viven explotando a uno para darle a otro, pero no generan riqueza. No sé si me explico. Sí, claro. La inflación, yo les recuerdo que en términos del índice de precios al consumidor, cuando uno mira el caso de nuestros países vecinos, nosotros tuvimos 7,5% de aumento en alimentos. En alimentos y bebidas. ¿Sí? Bueno, el resto de los países, Brasil, Uruguay, Chile, tuvieron entre 0,3 y 1,5, 1,7 máximo. Entonces,
Es la emisión, entonces, Roberto, es la emisión. ¿Están todos los especuladores en la Argentina? ¿Todos los malos están en Argentina y en el resto del mundo no hay nada? ¿Son todos buenos? Es un problema de emisión monetaria, básicamente. Ahora, Roberto, ahora vamos con Luis, pero esto me desata otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Alberto Fernández hace este anuncio de la guerra contra la inflación unos días antes, que de hecho, según algunas consultoras privadas, terminó generando un aumento de precios adelantado, ¿no? De remarcaciones de precios justamente por lo que se venía? Primero es manejar muy mal las expectativas, porque si yo voy a decir, voy a hacer una guerra contra la inflación y ya sé que son proclives a poner precios máximos, controles de precios, todo ese tipo de cosas, lo que va a hacer la gente es cubrirse y subir los precios antes de que les pongan. Claro. Ahora, el problema no es que suben los precios, es que se deprecia la moneda, que es distinto. Claro. Acá tenemos una confusión, tenemos una ilusión óptica. Creemos que los precios están subiendo y los precios no están subiendo. Lo que está subiendo, lo que está pasando es que el peso se deprecia porque el gobierno destruye el signo monetario que es el peso. Hoy no tenemos moneda en la Argentina. Echeverre, ¿se vienen medidas del campo? ¿Se viene una marcha? Ayer conversábamos y usted me decía lo que está pasando en los propios grupos que manejan justamente en rechazo a esto publicado en el boletín oficial, el aumento de las retenciones. ¿Puede haber un paro incluso? Bueno, todas las medidas se están evaluando. Lo que hay mucha actividad es en los grupos, en los chats de productores. Hoy hubo una asamblea acá muy cerca, en la localidad de Crespo, en Entre Ríos. Mañana hay otra también en Ceibas, entre Ceibas y Gualeguaychú. En otras provincias también hubo asambleas. Va a haber seguramente protestas. Es difícil decir dónde van a terminar, porque tampoco nadie pudo predecir lo que sucedió en el 2008. Claro. Pero insisto con la diferencia que hay entre aquella crisis y esta. Hoy tenemos un Congreso que puede frenar este tipo de abusos, como bien decía Roberto. El presidente no puede poner impuestos. Es más, ese decreto lo tiene que revisar el Congreso y dudo que pase. Aparte, hoy las mismas retenciones están siendo discutidas por ilegítimas. La Sociedad Rural Argentina interpuso un amparo porque vencieron las facultades delegadas el año pasado, el 1 de diciembre, y venció el decreto de las retenciones, y como no se aprobó el presupuesto el año pasado, no tienen sustento legal. O sea que hasta eso también va a estar en discusión. Ahora, queremos mostrarle algunos afiches o comunicaciones de una marcha. Acá lo vemos. Marcha y tractorazo por una Argentina y del campo. Decimos basta, 21:03, el lunes. 14 horas mañana, Ceibas, Entre Ríos, basta el incremento de retenciones, basta a las restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes, al gobierno entrerriano, basta de suba de impuestos. ¿Esto puede multiplicarse más allá de Entre Ríos, Echeverre? Sin duda, sin ninguna duda. Por eso estamos viendo que están habiendo reuniones en diferentes lugares del país, incluso hay una comunicación muy fuerte de diferentes lugares de la Argentina que están hasta planificando una movilización a la ciudad de Buenos Aires. La bronca es muy grande, pero entiendo también que esto es mucho más profundo. O sea, lo que acá se tiene que terminar de dirimir qué economía o qué tipo de país vamos a tener. Si vamos a seguir viviendo en un eterno populismo que año a año sigue empobreciendo cada vez a más habitantes de nuestro país, o vamos a ir a un capitalismo que pueda haber inversión, como decía bien Roberto, condiciones para invertir, que el que genere empleo a partir de esas condiciones sea el sector privado, como es en cualquier parte del mundo, y los sectores que invierten todos, no solamente el campo, grandes sumas y de alto riesgo, puedan captar sus ganancias en los momentos buenos para poder afrontar los momentos malos. Les doy un solo ejemplo. Recuerden los incendios de la provincia de Corrientes, o las grandes inundaciones que hubo, o las grandes sequías. Solamente en agricultura el campo invierte 12.000 millones de dólares por año, que es invertido por miles y miles de chacareros en todo el país. Hay que dejar que ese productor reciba hoy los $600 y pico, como un uruguayo, un paraguayo, un brasilero, porque después, si tiene cosechas malas, no hay bolsillo, no hay Estado, no hay ayuda que pueda compensar. Incluso hoy mismo, el gobierno cuenta una parte nomás de la película, lo que subió el precio, en este caso del trigo o de la soja, pero no cuenta que la urea se triplicó en el precio. 300% subió la urea, que es un fertilizante que es el principal insumo
para sembrar trigo. También no hay cubiertas, no hay repuestos. Una cosechadora, una sembradora, un tractor cuestan el doble o el triple en la Argentina de lo que valen la misma, exactamente el mismo modelo en Uruguay, en Paraguay, en Brasil o Estados Unidos. O sea, es una pinza, es una tenaza que está apretando la producción desde los dos lados. Está muy claro. Roberto, en tu análisis, ¿por qué el gobierno sigue apuntando justamente contra un sector como el del campo, ¿no? Que tan importante es para la economía del país? La gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro. A ver, yo agregaría, Luis, no sé, el gasoil también, ¿no sé? Porque debe haber subido. El gasoil también subió, claro. Claro, o sea, ellos toman solamente el aumento del precio del trigo, la soja, lo que sea. Lo que no toman es el resto de los costos que estaba nombrando recién Luis, que es así. ¿Por qué así, no lo toman? Y se hacen los distraídos, evidentemente, pero no es que la tasa de rentabilidad del sector se disparó. Y si se disparó, ¿qué tiene de malo? Porque en la Argentina, el tipo que gana plata... ¿Están buscando un culpable, Roberto? ¿Buscan un culpable siempre? Siempre buscan un enemigo. Sí, perdón, Luis. ¿Vos querés decir algo? No, perdón, asintiendo lo que vos decías. Siempre buscan un culpable, porque eso, fíjate, si no es el fondo, son los especuladores, los que ganan mucho. ¿Qué es ganar mucho en Argentina? Con una tasa de rentabilidad que le vas a pedir una inversión. No es la misma en Argentina que en Dinamarca. Porque en Dinamarca tenés previsibilidad en la regla de juego. En Argentina no sabés con qué impuesto te vas a levantar cada día. Si vas a poder importar insumos, si vas a conseguir mano de obra. En fin, en Argentina hay imprevisibilidad jurídica, institucional, para poder tomar decisiones. Entonces, la tasa de rentabilidad que le pido un mundo una inversión. Un día una inversión es, compro un campo, compro un lugar para poner una estación de servicio, un restaurante, lo que sea. No es que lo vendo al otro día. Hundir una inversión en la Argentina es de un riesgo altísimo por la falta de previsibilidad en las reglas de juego. Entonces ellos dicen, ganan mucho. Pero claro, obvio, cuanto más imprevisibilidad hay, más rentabilidad le voy a pedir a una inversión en la Argentina. Por eso hay una relación muy estrecha entre calidad institucional, previsibilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica e inversiones. A mayor imprevisibilidad, más alto es el riesgo país y menor es la tasa de inversión y más pobreza tenemos. Claro. El gobierno habló ya de algunos recursos como la ley de abastecimiento, lo hizo en la voz de Alberto Fernández, lo escuchamos. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario. Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. ¿Echeverría es inconstitucional esta ley, la aplicación de esta ley en este caso o no? Ya a esta altura se toma como una amenaza intrascendente. ¿Quién le puede creer al presidente que realmente lo van a aplicar, que puede tener eficiencia? Todo el mundo, venimos escuchando esto hace décadas, que se dejen de amenazar al sector privado, que se dejen de amenazar a los argentinos que todavía estamos en la Argentina y que no nos fuimos, como muchísimos compatriotas que tuvieron que ir a buscar su futuro a otro lugar por el mal gobierno que estamos teniendo. Agrego algo a lo que decía Roberto recién. La cuestión de fondo, agregaría, es si vamos a respetar la propiedad privada o no. Porque en definitiva, el gobierno hace eso, no respeta la propiedad privada. Habla como si la cosecha, los productos industriales, el comercio fuera propiedad del Estado. Y no, tienen dueños, que son los que invirtieron, los que arriesgaron, los que tomaron, digamos, los que trabajaron para lograr un determinado bien o servicio, y que el lucro es legítimo. Tenemos que acostumbrarnos a repetir, el lucro es legítimo. ¿Por qué invierte la gente? Porque quiere ganar plata, porque quiere progresar. Así funciona el mundo capitalista exitoso. El comunismo fue un fracaso. Después de millones de muertos y de haber querido imponer y matar a los opositores, como incluso en algunos países se sigue haciendo, fracasó el comunismo. Tuvieron que volver a reconocer la propiedad privada y tuvieron que reconocer que el lucro es legítimo. Entonces, si un inversor cuando invierte no está seguro de lo que va a obtener eso no propio, no invierte. Es un sueño del gobierno pensar que alguien va a invertir algo pensando ya, sabiendo de antemano que va a perder. Miren, les propongo a ustedes tres y a los televidentes un negocio. Vamos a invertir 12 pesos, pero ya les aclaro que vamos a recibir 8 pesos por esa inversión o por ese producto.
Usted va a decir, pero ¿cuál es la gracia? ¿Cómo pongo 12? ¿Saco 8? ¿Pierdo 4? Bueno, esa es la lógica que hace que en la Argentina no haya inversión, por diferentes motivos. En este caso, presión impositiva, intervención del mercado, prohibiciones de exportar. Como decíamos al principio, el único gobierno en el mundo que su principal producto, su principal actividad sube de precio y es demandado a nivel mundial, se enoja, le echa la culpa a los que producen y ponen retenciones. ¿Ustedes se imaginan esto? No sé, que en Francia suba el precio internacional del champán o que suba en el Golfo Pérsico el precio del petróleo y le pongan retenciones a los franceses, a los árabes o a los asiáticos porque subió el precio del celular o de los automóviles. No tiene lógica. La única lógica, y con esto cierro, disculpen, la única lógica es que siempre la plata va para ellos. En eso no se equivocan. En eso no se equivocan. Estos 400 millones de dólares que está haciendo enojar a buena parte de la Argentina van a una caja del gobierno, que la van a manejar ellos, vaya a saber para qué. Y todo el producto también de los impuestos y todas las cajas más importantes como Aerolíneas Argentinas, el ANSES y todo lo que está teniendo en este momento la Cámpora. Gracias, Echeverre, por el contacto. Un abrazo. Y seguimos con Roberto Kachanowski porque recién escuchábamos, ¿no?, lo que decía Alberto Fernández sobre la ley de abastecimiento. Tu mirada, Roberto. A ver, voy a recurrir al libro 4.000 años de historia de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación, ¿no? Ahí uno va a encontrar ejemplos desde siglos antes de Cristo de controles de precios. Se les voy a citar solamente el emperador Diocleciano en el año 300, estableció hasta la pena de muerte para que no cumpliera. Y no funcionó el control. No funcionó tampoco. No, cuando Goering, que era el que manejaba la economía en la Alemania nazi, lo agarran preso y da una conferencia de prensa, les dice, miren, ustedes en Estados Unidos están aplicando controles de precios, que yo lo quise hacer y no pude. No funciona eso tampoco. Pero la gran pregunta, Kachanowski, es ¿por qué lo hacen? Si saben que, al gobierno le quedan menos de 2 años. Si va a fracasar, ¿para qué lo hacen el anuncio? ¿Para qué lo ponen tan en ese contexto de palabras Porque montan un show. Ellos tienen que montar que están mostrando que están haciendo algo. Eso, yo creo que el mismo Alberto Fernández, por lo menos, si uno recurre a los archivos, que ustedes seguramente lo deben haber pasado, los mismos discursos del presidente actual, cuando estaba Cristina, la vivía criticando, diciendo que no servían para nada los controles de precios, que la culpa de todo era la emisión monetaria que hacía el Banco Central. Eso está, no es nuevo. Está grabado, sí, lo se emitió acá. Está grabado. Veces, por ejemplo. Entonces, ¿por qué dice Recordando eso? el archivo. O tiene amnesia o en realidad lo que hacen es el show de que están haciendo algo, tienen que mostrar que quieren hacer algo porque no saben qué hacer. Eso es lo que tendrían que hacer, es bajar el gasto público. ¿Y qué es? A ver, eso es, en ese discurso el presidente dice... Bueno, pero el gobierno está dividido, el kirchnerismo dice que se va justamente porque ni siquiera está de acuerdo con el acuerdo con el fondo, porque hay aumento de tarifas, porque aumentó la nafta, porque hay ciertos ajustes, y el gobierno no quiere hacer, o ese sector del gobierno kirchnerista, ningún tipo de ajuste. Lo dejan solo, Alberto, me parece, ¿no? En lo económico. A ver, pero vamos por parte. Ellos aumentan los impuestos, ellos dicen aumentan los precios, y los impuestos son parte de los costos que tenemos. ¿Sí? O sea, ¿aumentan los impuestos? Sí, van a aumentar los impuestos, obviamente. Entonces, no es que el sector privado aumente los impuestos. Ahora, es cierto, ahí el gobierno está dividido entre, digamos, el kirchnerismo y lo que no sería kirchnerismo, qué sé yo, no sé lo que es ese gobierno. Digámosle al albertismo. Pero, sí, hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande. Bueno, un esfuerzo. Un albertismo ilustrado, encima con el canciller hablando en inglés. Pero, dicho esto, a ver, yo diría, no tienen idea de cómo salir de este problema. Lo que hicieron fue profundizar los problemas que ya venían de la época del kirchnerismo, que Macri no corrigió y que ellos profundizaron. Entonces no tienen idea, entonces tiran esta cosa de los controles de precios cuidados, le cobro un impuesto a uno para darle un subsidio al otro, porque ¿qué van a hacer? Supuestamente, ¿no? Voy a cobrarle impuestos a uno, ¿para qué? Para subsidiar el trigo. Ahora, ¿sí? Roberto... ¿Cuántos kilos de pan van a subsidiar por esa plata? Claro. ¿Me pueden decir?
En este mismo discurso que escuchábamos, Alberto Fernández dice en un momento que básicamente lo que quiere hacer con estas medidas es que no se trasladen los precios internacionales a los precios locales. ¿Cuál es finalmente el efecto, ¿no?, que va a tener? Digo, ¿es posible hacer esto que dice Alberto Fernández? Bueno, él, en vez de lograr que los salarios argentinos lleguen a niveles internacionales, él quiere que nadie tenga ingresos a nivel internacional, o sea, que seamos todos pobres. Es al revés como razona. Él lo dice, hay que separar los precios internacionales de los internos. ¿Cómo vas a separar una cosa de otra? Es lógico que si me pagan más en un lugar el trigo que en otro, lo voy a vender donde más plata obtenga. O ustedes irían a trabajar donde menos le pagan. Claro. Van a trabajar donde mejor. Cualquiera va a hacer eso, ¿sí? Entonces, la idea de aislarnos del mundo no es saludable. Bueno, por eso, a ver, yo ahí sí quiero hacer un punto que mostraba el viernes en el programa de Pablo Rossi en el mismo canal, pero lo repito. Entre 1900 y 1945, Argentina exportaba el 3% del total de las exportaciones mundiales. El total de las exportaciones mundiales era más o menos entre el 2 y el 3 eran de Argentina. Hoy en día Argentina exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos exportado lo mismo que el piso, el 2%? Hoy tenemos que estar exportando 500.000 millones de dólares en vez de 75.000. Claro. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron? ¿Cuánta pobreza tenemos por exportar 450.000 millones de dólares menos de lo que podríamos estar produciendo y exportando? Claro. ¿Se da cuenta? Claro. Esto es aislarse, el costo es, si quiero separar los precios del mundo, es más pobreza y más indigencia. Porque el costo es haber exportado menos. Perdón. Roberto, vamos a recordar a Alberto Fernández el año pasado hablando de la inflación, porque en verdad la inflación, de tanto escuchar análisis, uno dice, ¿cuál es la coincidencia? La emisión y el déficit fiscal, además de la falta de credibilidad, inseguridad jurídica, etcétera. Pero la emisión es uno de los problemas. Pero ¿qué decía Alberto el año pasado con respecto a este tema? A ver. Ahora estamos creciendo y vamos a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a hacer sin presiones, sin apuro, y lo vamos a hacer cuidando a los argentinos y a las argentinas. Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, lo sé, pero la inflación poco a poco, mes a mes, va bajando. Yo no sé si la palabra del presidente se hace repetitiva y cada vez tiene menos contenido, pero recuerdo la frase del viernes donde dijo que la inflación es un problema de todos que debemos combatir entre todos, pensando en esto de el concepto. Y el año pasado hablaba de cosas similares, Roberto. A ver, dijo, la inflación va bajando poco a poco. Y está subiendo rápido, porque es al revés de todo lo que dijo, ¿no es cierto? Pues si ustedes miran la curva, se le disparó la inflación. Y no les cuento lo que viene en marzo y abril. Marzo, ¿sí? Espero una inflación. Y marzo, yo creo que podemos llegar a un 6% de inflación cómodo. Mira. Del índice de precio del consumidor. ¿6% en marzo? Y pero si en febrero tuvimos 4,7 sin que se produjera el aumento de las tarifas de los servicios públicos todavía, ni hubo aumento de combustibles en febrero, estuvo en marzo, ¿no es cierto? Y además todavía no modificaron el tipo de cambio. El tipo de cambio en febrero aumentó 2% o cosas por el estilo, bien por debajo de la tasa de inflación. Cuando de marzo, con el aumento del precio de los combustibles, y si hay algún retoque en el futuro de las tarifas de los servicios públicos y demás, trepamos a un 6, 7, yo diría que 6 es probable. O sea que no descarto que Argentina pueda llegar a tener este año, si siguen haciendo este tipo de desastres, una tasa de inflación de 3 dígitos anuales. Cuando digo 3 dígitos anuales, estoy diciendo 100% o más, ¿sí? De inflación anual. Hoy la tasa de inflación, el 4,7%, cuando uno la anualiza, es el 75% anual. Así que estamos ahí nomás. ¿75% anual? Los números son tremendos. Claro, cuando hace, porque en realidad la gente lo que hace es multiplicar el 4,7 por 12, no es así. Es 4,7 por elevado a la 12, porque está esa compuesta. Entonces, aumentó el 4,7% este mes, si el mes que viene va a aumentar el 4,7 sobre el 4,7 que se aumentó, o sea, sobre 100 pesos aumenta 4,7, 104,7. Al mes siguiente es 4,7 sobre 104,7. Y así está esa compuesta y se va disparando de tal manera que se hace incontrolable en algún momento. Entonces, ojo que estas cosas
que tenemos hoy en día, sin un plan económico consistente, es imposible. Yo quisiera dejar un mensaje optimista, finalmente. Pero la pregunta es, ¿Argentina tiene salida? Sí la tiene. ¿Hay plan económico para salir adelante? Hay plan económico. Lo que falta es un gobierno que tenga la convicción de que Argentina tiene que ir hacia una política liberal y capitalista, de incorporarse al mundo, hacer las reformas que tenga que hacer, y Argentina puede salir rápidamente adelante y darle un futuro a su gente. Esto está fuera de discusión. El tema es básicamente el respaldo político para llevar adelante políticas pro mercado. Ahora, hablabas recién del impacto de la inflación en marzo y entiendo que en marzo también se van a empezar a sentir los efectos de la economía internacional. Y en ese sentido vuelvo al tema de las retenciones. Yo siento que estamos haciendo todo al revés, ¿no? Porque en un momento en el cual Argentina podría beneficiarse de exportar, por ejemplo, estamos tomando medidas restrictivas. ¿Cómo lo ves? Es absolutamente absurdo. Por eso digo, ¿cuál es la salida de Argentina en lo inmediato? Exportar más, no exportar menos. Acá piensa que el consumo interno va a mover la economía. A ver, crecer, siempre digo, es invertir más, no es poner en funcionamiento la máquina que tengo pagada. Muy bien. Entonces, para que tenga inversiones, para que alguien invierta para este mercado interno, el consumo interno, no va a haber inversiones. Si son 46 millones de habitantes, vamos a ver cuánto da el censo, donde la mitad son pobres, otra parte es indigente, otra parte está desocupada, o sea, es un desastre. Entonces, inversiones de consumo interno, para el consumo interno no va a haber. No va a haber inversiones directamente. Solo puede haber inversiones y crecimiento si Argentina tiene que generar grandes volúmenes de producción para exportar. Entonces, nuestra salida está en incorporarnos al comercio mundial y en particular aprovechar ese acuerdo Mercosur-Unión Europea para ver si podemos salir adelante. Yo creo que podemos salir adelante. Ese más otros acuerdos que puede haber de tratados de libre comercio. Argentina tiene que exportar más. Yo les decía antes, Argentina tendría que estar exportando 500.000 millones de dólares. Argentina tendría que estar exportando mucho más. 400.000 millones de dólares exporta Irlanda, que es la mitad, es más chico que Formosa. Y no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio. Entonces, ¿cómo no vamos a poder exportar nosotros 700 u 800.000 millones de dólares? ¿Cómo no se van a poder crear puestos de trabajo? Sí se puede hacer. Entonces, esta gente está haciendo todo al revés de lo que hay que hacer en la Argentina. Liberar la capacidad de innovación de la gente, dar previsibilidad a las reglas de juego, ser razonable en la materia impositiva, etcétera, etcétera. El tema de la moneda es clave en todo esto, Roberto, ¿no? Porque, por ejemplo, Venezuela dolarizó de facto porque sus papeles, el peso bolivariano casi no tenía valor y logró bajar la inflación. ¿Eso pudiera hacerse en la Argentina? ¿Se podría hacer aquí, no? Yo creo que Argentina va a terminar dolarizando algún día. ¿Ah, sí? Hoy algunos dicen, bueno, hay que dolarizar, y el punto es que el Banco Central no tiene dólares, porque para poder dolarizar, lo que tiene que hacer el Banco Central es rescatar todos los pesos que están circulando, más todas las deudas que tiene el Banco Central con los bancos. Y eso es una masa de dinero que da un tipo de cambio que, además, no están las reservas para hacerlo. De manera que hoy, a implementar una dolarización concreta, o sea, al estilo El Salvador, Ecuador o Panamá, por ejemplo, es bastante complicado por el problema ese. Ahora, el tema de reforma monetaria se va a tener que hacer, pero junto con una reforma del sistema financiero. Tiene que ir junto a las cosas. Argentina no tiene moneda y va a tener que tener moneda. Pero eso, aclaremos algo. No va a pasar, me parece. No resuelve todos los problemas que hay en la economía argentina. No resuelve el problema del gasto público, el impositivo. Me parece que durante este gobierno hay algunos conflictos ideológicos que impedirían eso. Roberto, muchas gracias. Siempre es interesantísimo escucharte. Un abrazo. Les mando un